estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica de la memoria. 1. Introducción. La memoria es el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera una información determinada a un suceso concreto. Es el proceso psicológico que nos permite aprender. González Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008. Pero el concepto de memoria no es un concepto unitario, sino que existen diferentes tipos o clases de memoria, las cuales han sido descritas a lo largo de los años a partir de la investigación básica y de la experiencia clínica. Además, podemos distinguir diferentes etapas dentro del proceso de memoria, pues, dado que el procesamiento de la información y su posterior almacenamiento requiere una serie de fases previas a la consolidación permanente. No podemos obviar del proceso la última fase, la recuperación, necesaria para acceder a la información guardada. Las fases del proceso de memoria se pueden dividir en 3. A. Codificación. Transformación de la estimulación sensorial en diferentes códigos de almacenamiento, con el fin de poder almacenar la información recibida. Este proceso puede ser consciente o inconsciente. B. Almacenamiento o consolidación. Resultado de la elaboración de la información previamente codificada con el objetivo de crear un registro temporal o permanente de la información. C. Recuperación. Acceso y evocación verbal o procedimental de la información almacenada previamente. Una vez que tenemos claros estos conceptos básicos, estamos en disposición de profundizar en diferentes aspectos de uno de los procesos cognitivos más importantes, la memoria. El objetivo de este capítulo es profundizar en todos aquellos aspectos relevantes del proceso de memoria que son necesarios dominar con el fin de poder llevar a cabo una intervención eficaz dirigida a la estimulación o rehabilitación de dicha función cognitiva. Con esta meta en la cabeza, repasaremos la definición y las fases de la memoria, así como la clasificación de la misma y los modelos teóricos que avalan estas clasificaciones. Posteriormente abordaremos las bases neuroanatómicas que sustentan el proceso, lo que nos facilitará la comprensión de las diferentes alteraciones de memoria que pueden aparecer como consecuencia de un funcionamiento anómalo del cerebro. Además, también nos centraremos en conocer cuáles son los diversos métodos que podemos utilizar para evaluar la memoria y qué instrumentos estandarizados existen para dicho fin. Por último, nos adentraremos en la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica de la memoria. Como en el resto de los capítulos, ofrecemos una serie de ejercicios prácticos con el objetivo de sentar las bases para que vuestra creatividad y conocimiento experto pueda construir a partir de ellas un programa motivador y eficaz de estimulación de la memoria. 2. Modelos teóricos y clasificación de la memoria. En el presente apartado haremos un breve repaso de los principales modelos teóricos y de las clasificaciones que a partir de ellos se han realizado. 2. 1. Modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin, 1968. Clasificación por sistemas de memoria. Según estos autores, la memoria está constituida por 3 almacenes. La memoria sensorial, el almacén a corto plazo y el almacén a largo plazo, ver figura 1, cada uno de los cuales posee unas características diferenciadas y unas reglas específicas de funcionamiento. La capacidad de almacenamiento de cada almacén, la persistencia temporal de la información y el tipo de procesamiento que realizan son diferentes. Figura 1. Representación esquemática del modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin, 1968. Modificado de González Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008. A partir de este modelo se realizó una de las clasificaciones más útiles a la hora de evaluar las capacidades mnésicas alteradas y preservadas de una persona, y poder, así, elaborar un programa de intervención eficaz. A. Memoria sensorial, MS. Registro mnésico de gran capacidad, pero en el cual el mantenimiento de la información es de muy escasa duración, en torno a los 250 milisegundos. La memoria sensorial está fuera del control voluntario del sujeto, siendo su funcionamiento automático y espontáneo, es decir, sin mediación de la conciencia. Los autores la dividen en memoria icónica, para material visual, y memoria ecoica, para material auditivo. La información retenida en la memoria sensorial puede perderse por decaimiento o por desplazamiento, en el cual las representaciones formadas son sustituidas por otras nuevas, o puede ser transferida a la memoria a corto plazo. B. Memoria a corto plazo, MCP. Este sistema de memoria posee una capacidad limitada y la permanencia de la información es breve, aunque mayor que en la memoria sensorial, en torno a 20 segundos. Es un almacén transitorio y de codificación rápida, en el cual la información es analizada, interpretada y organizada para su posterior almacenamiento en la memoria a largo plazo. C. Memoria a largo plazo, MLP. La información transferida desde los otros sistemas es almacenada en la MLP. Esta constituye un depósito permanente en el cual se retiene el conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de la vida. Es una gran base de datos. Su capacidad de almacenamiento es ilimitada y la persistencia de la información en este almacén también lo es. La MLP se divide en 2 grandes subsistemas: memoria declarativa y memoria procedimental o no declarativa. Memoria declarativa se refiere al conocimiento general y personal almacenado. Está formada por contenidos adquiridos de manera consciente que pueden ser representados con palabras y que son fácilmente expresados y evaluados en humanos mediante el lenguaje. A su vez, la memoria declarativa se divide en memoria semántica, información de carácter general desligada del contexto, como por ejemplo qué es una mesa, cuántas patas tiene una araña o cuál es la capital de Francia, y memoria episódica, sujeta a parámetros espaciotemporales, como por ejemplo, qué hicimos el domingo pasado por la tarde. En la tabla 1 se exponen las principales diferencias que existen entre la memoria semántica y la memoria episódica. Tabla 1. Diferencias entre memoria semántica y episódica. Modificado de González Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008. Contenidos conceptuales y su relación conocimientos generales con validez independiente del suceso en el que se utilicen. Organización de contenidos según criterios conceptuales. Puede manejar información que no se ha aprendido explícitamente pero que se encuentra implícita en sus contenidos. Baja vulnerabilidad al olvido. Contenidos de eventos, sucesos o episodios. Organización de contenidos según criterios espaciotemporales. Eventos codificados explícitamente. Alta vulnerabilidad al olvido. Memoria procedimental. Esta memoria recoge y almacena la información relacionada con procedimientos y habilidades motoras y repertorios conductuales. Es la memoria de cómo se hacen las cosas y sin ella no se podría recordar cómo se monta en bicicleta, cómo se conduce un coche, cómo se hace una cama o cómo se prepara un café. Existen un gran número de diferencias entre la memoria declarativa y la memoria procedimental.
Una de ellas hace referencia a la posibilidad de verbalizar su contenido. La información recogida en la memoria declarativa es fácilmente expresable verbalmente, se puede explicar verbalmente quién era el rey Salomón, pero el contenido de la memoria procedimental resulta casi imposible de verbalizar, puesto que resulta harto complicado explicar cómo se juega al tenis, mientras que es muy fácil de expresar mediante acciones o comportamientos. Mientras que la memoria declarativa es flexible y modificable, la memoria procedimental tiene un carácter rígido e inflexible, lo que hace muy difícil modificar un repertorio conductual ya establecido. Esta rigidez se debe al difícil control consciente de los procedimientos, los cuales normalmente son activados de manera automática ante las demandas de la tarea y son difíciles de modificar o dirigir voluntariamente una vez puestos en marcha. Otra diferencia relevante entre estos dos tipos de MLP es la resistencia al olvido. La memoria declarativa es muy vulnerable a él, mientras que la procedimental es muy resistente al olvido y, normalmente, se encuentra más preservada en estados patológicos asociados a la vejez. Tabla 2. Diferencias entre memoria declarativa y procedimental. Información fácilmente expresable verbalmente. Alta flexibilidad y modificabilidad. Fácil control consciente. Alta vulnerabilidad al olvido. Información difícilmente expresable verbalmente. Baja flexibilidad y modificabilidad. Difícil control consciente. Baja vulnerabilidad al olvido. 2. Modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart, 1972. Clasificación en función del nivel de procesamiento. Fergus Craig y Robert Lockhart consideran que existe un único almacén de memoria en el cual existen diferentes niveles de procesamiento. Así, la capacidad de recuerdo depende de la profundidad con la que se haya procesado la información. Según estos autores, la memoria es producto de las actividades de procesamiento que son aplicadas a la información, por lo que es un proceso activo, y la manera en que se procese el material determinará la eficacia del almacenamiento, el acceso y la recuperación de este, tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, existen diferentes niveles de procesamiento dentro de un continuo que va desde el procesamiento más superficial al más profundo. Este modelo distingue dos niveles de procesamiento principales. Procesamiento tipo primero. Procesamiento superficial del estímulo, basado en un procesamiento repetitivo de la información sin la realización de ningún análisis más profundo. Procesamiento tipo segundo. Procesamiento de carácter más profundo y elaborado, realizado a través de un análisis semántico y estableciendo relaciones entre el material nuevo y el que ya se posee. La idea principal del modelo es que cuanto mayor sea la profundidad de procesamiento de la información, mejor serán la retención y el recuerdo posterior de la misma. 3. Modelo de memoria operativa de Bagley y Rich, 1974. Cambio del concepto de memoria a corto plazo. Este modelo surgió debido a las limitaciones del constructo de memoria a corto plazo del modelo de Atkinson y Shiffrin. Alan Bagley y Graham Rich, 1974, propusieron un nuevo concepto de memoria a corto plazo, la memoria operativa, compuesta por tres subsistemas organizados jerárquicamente: bucle fonológico o lazo articulatorio, agenda visoespacial y ejecutivo central, siendo este último el situado en la posición jerárquica más alta, controlando la memoria operativa. Figura 2. Representación esquemática del modelo de memoria operativa de Bagley y Rich, 1974. Modificado de González Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008. Bucle fonológico o lazo articulatorio. Almacén temporal responsable del mantenimiento y la manipulación de información verbal. Está formado por un almacén fonológico, que mantiene la información verbal durante un periodo de tiempo de 1 o 2 segundos, y un procesador de control articulatorio, que procesa el material del almacén fonológico mediante la repetición subvocal. El bucle fonológico interviene en la práctica totalidad de las tareas relacionadas con el lenguaje, por lo que es fundamental en el aprendizaje de la lectura y escritura, la adquisición de vocabulario, el aprendizaje de idiomas, etc. Agenda visoespacial. Procesador analógico encargado del almacenamiento temporal y la manipulación de la información visual y espacial. Está compuesta por un sistema de almacenamiento de material visoespacial y un mecanismo de repaso de dicho material para prolongar el tiempo de almacenamiento. Este subsistema interviene en la orientación geográfica, la localización espacial de los objetos, la planificación de tareas espaciales, la planificación de actos motores, etc. Ejecutivo central. Es el centro de control de todo el sistema de memoria operativa. Planifica, organiza y controla el funcionamiento y las actividades que realizan los otros dos subsistemas. 4. Clasificación en función de la intencionalidad. La distinción de la memoria explícita e implícita hace referencia a dos formas de adquisición de la memoria y a dos modos de acceso, recuperación y expresión de la información almacenada. A. Memoria implícita. Almacenamiento o recuperación no intencional o inconsciente de la información. El sujeto no recuerda haber aprendido algo que posteriormente demuestra que sí sabe. Es un tipo de memoria independiente de la voluntad y de la conciencia del sujeto en todas sus fases. Las estructuras neuroanatómicas en las que se apoya son más antiguas filogenéticamente hablando que las que subyacen a la memoria explícita, lo que la hace más resistente frente a alteraciones que cursan con déficit de memoria. B. Memoria explícita. Almacenamiento o recuperación consciente de la información. La característica fundamental de la memoria explícita es su carácter voluntario y consciente, es decir, el sujeto tiene intención de recordar el material que se presenta y también tiene intención de recuperarlo. Existen diferencias considerables entre la memoria explícita y la memoria implícita. Una de ellas hace referencia al grado de vulnerabilidad frente al envejecimiento normal y a estados patológicos. La memoria explícita es muy vulnerable a ambos, mientras que la memoria implícita es muy resistente al deterioro, pudiendo permanecer preservada incluso en estadios avanzados de enfermedades degenerativas. En cuanto al efecto que tiene el paso del tiempo sobre la memoria, es importante señalar que el aumento en el intervalo de tiempo transcurrido entre la presentación de la información y el momento en el cual hay que recordarla afecta notablemente a la memoria explícita, siendo peor el rendimiento cuanto mayor es el intervalo temporal. Por el contrario, la memoria implícita no parece verse afectada por ello, o al menos no en la misma medida. 5. Clasificación en función del tiempo. La memoria también puede ser dividida en memoria prospectiva y retrospectiva, en función de si la información que se debe recuperar hace referencia a un hecho pasado o futuro.
A. Memoria prospectiva. Hace referencia a la memoria de las actividades o planes de acción que deben ser llevadas a cabo en un futuro próximo o lejano. Recordar que se tiene cita con el médico el lunes a las 10 h, que a las 20 h hay que llamar a un familiar o que el día 15 de julio es el cumpleaños de tu novio son ejemplos de este tipo de memoria. La memoria prospectiva implica el recuerdo del momento y la situación concretos en los cuales debe llevarse a cabo la actividad, además del recuerdo de la actividad en sí. La cantidad de información retenida es baja y es muy vulnerable al olvido. B. Memoria retrospectiva. Se refiere al recuerdo de acciones o acontecimientos que han sucedido en el pasado. Al igual que la memoria prospectiva, implica el recuerdo del momento y situación concretos en los que se desarrolló el acontecimiento. La cantidad de información recogida en la memoria retrospectiva es enorme, muy superior a la de la memoria prospectiva, siendo, además, menos vulnerable al olvido. 3. Bases neuroanatómicas de la memoria. La memoria es un proceso cognitivo complejo en el cual están implicadas diversas regiones cerebrales, las cuales llevan siendo estudiadas desde las primeras décadas del siglo pasado. El surgimiento de técnicas de neuroimagen, tales como la resonancia magnética funcional, el PET, el espectromagnetoencefalografía, ha posibilitado que el conocimiento acerca del funcionamiento cerebral en procesos de memoria se amplíe enormemente. 3.1. Sistema límbico. El sistema límbico está constituido por un conjunto de áreas cerebrales localizadas en la cara medial del lóbulo temporal. Posee una amplia red de interconexiones y recibe aferencias de la corteza de asociación, siendo su eferencia principal la que se proyecta hacia el córtex prefrontal y al hipotálamo. Dentro del sistema límbico, el hipocampo es la estructura cerebral más directamente relacionada con el proceso de memoria, jugando un papel determinante en la adquisición de nueva información. Interviene tanto en la codificación como en la consolidación del material y permite que la información almacenada en la memoria a corto plazo se transfiera al almacén a largo plazo. Por lo tanto, sin la intervención del hipocampo el almacenamiento a largo plazo de la información no sería posible. Además, parece tener también relevancia en la formación de representaciones espaciales, lo que ha sido comprobado con experimentos con ratones sometidos a tareas de orientación espacial. Las cortezas entorrinal, periginal y parahipocámpica están estrechamente ligadas al hipocampo, puesto que poseen aferencias y eferencias con el mismo, siendo el córtex entorrinal la principal vía de entrada y de salida del hipocampo. Para comprender estas relaciones y entender cómo funciona el proceso de memoria es necesario poseer una visión global de la implicación de cada una de las estructuras vistas hasta ahora, así como de sus relaciones, ver figura 3. El proceso de memoria comienza con el procesamiento en una o más de las áreas de asociación heteromodal del córtex cerebral, las cuales codifican e integran información de todas las modalidades sensoriales. La información aquí sintetizada es transportada a la corteza parahipocámpica y a la corteza periginal, pasando posteriormente a la corteza entorrinal. De la corteza entorrinal se proyecta, a través de la vía perforante, a la circunvolución dentada, y de ahí al hipocampo y al subículo. Finalmente, es de vuelta a la corteza entorrinal. Desde aquí, la información viaja de vuelta hacia la corteza parahipocampal y la corteza periginal, para finalizar en las áreas de asociación polimodal del córtex cerebral en las que se originó el proceso. El córtex entorrinal posee una doble función en el proceso de memorización, puesto que constituye la principal vía de entrada y de salida del hipocampo, de forma que tanto la información que llega desde las cortezas de asociación como la que se dirige a ellas pasan inevitablemente por el córtex entorrinal. Por tanto, parece lógico que las alteraciones mnésicas causadas por lesiones en el córtex entorrinal sean especialmente graves, y que dichas alteraciones no se limiten a una única modalidad sensorial, sino que las abarque todas. Además, desde la formación hipocámpica también se envía información, a través del fornix, al hipotálamo. Posteriormente, la información es remitida al tálamo, desde donde es enviada a la corteza cerebral para ser almacenada finalmente. Figura 3. Representación esquemática de las principales estructuras e interconexiones cerebrales implicadas en el proceso de memoria. Modificado de González Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008. Es necesario hacer hincapié en la función que cumplen estas estructuras temporales mediales, puesto que, aunque son necesarias para el almacenamiento a largo plazo, es en las regiones de la corteza en las cuales la información se procesó por primera vez en las que se almacena de manera definitiva. Además de estar implicadas en la adquisición de nueva información, la mayor parte de estas regiones también intervienen en los procesos de recuperación de la misma. Otra de las estructuras que componen el sistema límbico y que está implicada en la memoria es la amígdala, principalmente implicada en el procesamiento del significado emocional de las experiencias y en el almacenamiento de los aspectos emocionales de la memoria. Aunque la amígdala no interviene en el almacenamiento de información objetiva, es determinante en el procesamiento de los componentes relacionados con la emoción, desempeñando un papel fundamental en este aspecto. Por otro lado, la amígdala juega un papel fundamental en este tipo de memoria, junto con los ganglios basales y el cerebelo. La mayor parte de las estructuras límbicas implicadas en la memoria pueden observarse claramente en un corte medial del cerebro, figura 4. Figura 4. Corte medial del cerebro en el que pueden observarse la mayoría de las estructuras implicadas en el proceso de memoria. 3.2. Diencéfalo. Las principales estructuras diencefálicas relacionadas con la memoria son los núcleos dorsomedial y anterior del tálamo y los cuerpos mamulares del hipotálamo. El diencéfalo interviene junto con el sistema límbico, como hemos descrito anteriormente, en el almacenamiento a largo plazo de material declarativo. Los axones del fornix, una de las principales vías de salida del hipocampo, se proyectan en su mayoría hacia los cuerpos mamulares del hipotálamo. Posteriormente la información se dirige al núcleo anterior del tálamo y de ahí a la corteza cerebral. Tanto los cuerpos mamulares del hipotálamo como los núcleos dorsomedial y anterior del tálamo participan en la codificación y consolidación de la información en la memoria a largo plazo declarativa, y no parecen intervenir en la memoria no declarativa o procedimental. Por lo tanto, son necesarios tanto los sistemas situados en la cara medial del lóbulo temporal y como el sistema diencefálico para formar nuevas memorias declarativas a largo plazo. Podemos destacar el papel del núcleo dorsomedial del tálamo en la activación o encendido del recuerdo, recuperación de la información. Además, este núcleo interviene en el proceso de consolidación de la información, principalmente episódica, dadas sus conexiones con el córtex prefrontal, por lo que su lesión provoca dificultades para almacenar información nueva, así como para recuperar la almacenada previamente.
Por otro lado, el núcleo anterior del tálamo también está implicado en la codificación y consolidación de la información en la memoria a largo plazo, principalmente semántica, aunque no posee un papel tan relevante en la recuperación. Las lesiones en este núcleo provocan principalmente amnesia anterógrada. 3. Córtex cerebral. Los recuerdos son almacenados en forma de huellas mnésicas, constituidas por redes neuronales distribuidas por el córtex cerebral. Aunque es en el sistema límbico donde se llevan a cabo los procesos de transferencia de la información para su posterior almacenamiento a largo plazo, es en la corteza donde se produce el almacenamiento permanente. Es fundamental conocer las diversas funciones en las que se centran las diferentes regiones del córtex cerebral. La corteza posterior o postrorándica está principalmente dedicada al procesamiento de la percepción y por lo tanto juega un papel determinante en el almacenamiento de todos aquellos recuerdos que se adquieren por cualquiera de nuestros sentidos. Por su parte, el córtex frontal o perorándico se encarga del procesamiento y representación de las acciones motoras, el razonamiento y la producción del lenguaje. Los lóbulos de los que se conoce más claramente su implicación en los procesos de memoria son el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, fundamentalmente el córtex prefrontal. En concreto, el córtex temporal, excluyendo las regiones mediales que constituyen el sistema límbico, parece jugar un papel muy importante en el mantenimiento de la memoria a largo plazo, puesto que las lesiones que le comprometen se manifiestan con amnesia retrógrada. Asimismo, existe especialización hemisférica, estando el hemisferio derecho más relacionado con material no verbal y el izquierdo con material de carácter verbal. Además de su implicación en el almacenamiento del conocimiento semántico, el córtex parietal, sobre todo del hemisferio derecho, parece estar implicado en el recuerdo de la disposición espacial de objetos y personas. 4. Ganglios basales y cerebelo. Los ganglios basales y el cerebelo constituyen dos estructuras determinantes en la formación de hábitos, la adquisición de habilidades y destrezas, el aprendizaje por condicionamiento y la memoria procedimental. Por el contrario, parece que no intervienen de manera decisiva en la memoria declarativa. Los ganglios basales tienen una especial implicación en la formación de hábitos, puesto que facilitan la formación de la relación entre un objeto determinado y una respuesta motora asociada. Además, el establecimiento de dicha asociación es inconsciente, por lo que los ganglios basales también están implicados en la facilitación o En seres humanos, los estudios realizados con pacientes con enfermedades del sistema nervioso central han proporcionado información acerca de las funciones de las diferentes áreas cerebrales. Un ejemplo lo constituye la enfermedad de Huntington. El cerebelo es una estructura cuya función principal es la coordinación y el aprendizaje motor. En lo que se refiere a la memoria, el cerebelo interviene en el aprendizaje por condicionamiento clásico y en la adquisición de habilidades sensoriomotor, RAS, jugando un papel destacado en la memoria implícita. Tabla 3. Estructuras cerebrales implicadas en los procesos de memoria. Sistema límbico o formación hipocámpica. Hipocampo, circunvolución dentada y subículo o estructuras parahipocámpicas. Corteza perirenal, corteza parahipocámpica y corteza entorrinal o amígdala. Y encéfalo o núcleo dorsomedial del tálamo o núcleo anterior del tálamo o cuerpos manulares del hipotálamo. Córtex cerebral o córtex parietotemporo-occipital o córtex frontal. Ganglios basales y cerebelo. 4. Alteraciones de la memoria. Las alteraciones de memoria suponen una dificultad para codificar nueva información y o para recordar sucesos ocurridos previamente. Así, las amnesias se definen como una incapacidad para codificar y registrar nueva información, así como para recordar sucesos ocurridos previamente. La causa subyacente a esta afectación es fundamentalmente orgánica, derivada de un daño cerebral consecuencia de traumatismo craneoencefálico, enfermedades infecciosas, infartos cerebrales, hemorragias, anosías, enfermedades degenerativas, tumores cerebrales o cualquier enfermedad que afecte al sistema nervioso central. La consideración de la existencia de múltiples sistemas de memoria, todos ellos interrelacionados y en constante interacción pero independientes unos de otros, nos permitirá clarificar de qué forma pueden alterarse de forma selectiva cada uno de ellos. Así, podremos definir qué tipo de alteraciones presenta una persona en función de los sistemas de memoria disfuncionales. La división más clásica de alteraciones mnésicas se ha realizado teniendo en cuenta el periodo temporal afectado. De esta forma podemos distinguir entre amnesia anterógrada y amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada se define como una incapacidad para fijar nuevos datos o sucesos ocurridos tras la aparición de una lesión cerebral, la cual, como hemos comentado anteriormente, generalmente es de carácter orgánico, traumatismos, tumores, infartos cerebrales, etc. Esta afectación supone una incapacidad para recordar los acontecimientos inmediatos, si bien puede mantenerse un recuerdo intacto de aquellos sucesos previos a la lesión. El caso más clásico en el que se puede observar esta afectación es el de un hombre llamado H.M., que padecía epilepsia, al cual se le intervino quirúrgicamente con la finalidad de eliminar el foco epiléptico. Como consecuencia de ello, se le extrajo buena parte del hipocampo junto con una pequeña área medial del lóbulo temporal de ambos hemisferios, corteza, la amígdala subyacente y los 2/3 anteriores del hipocampo. Las consecuencias de ello puede analizarse en el siguiente fragmento. Después de la operación, H.M. conservó intactos todos sus recuerdos anteriores, pero todo lo vivido desde entonces no ha quedado registrado en su cerebro. Hoy día, 40 años después, H.M. sigue creyendo que tiene 20 años. Cuando se le enseña una fotografía de sí mismo en la actualidad, el paciente no se reconoce y... Si una persona entra en su habitación, H.M. habla con él y adquiere cierta confianza, pero si sale y vuelve a entrar al cabo de unos segundos, el paciente le hablará como si nunca le hubiera visto antes. Debido a su incapacidad para recordar lo que acaba de suceder, el paciente H.M. ha pasado años haciendo el mismo rompecabezas, día tras día, y leyendo las mismas revistas sin que sus contenidos le resulten familiares. H.M. vive enteramente con recuerdos a corto plazo de unos pocos segundos de duración y olvida al instante lo que acaba de ocurrir. A veces, mientras realizaba las pruebas neuropsicológicas, el paciente atisbaba durante un instante lo que le estaba sucediendo. Es como el despertar de un sueño, explicaba, simplemente no recuerdo. Accesible en http://neurociencias.udea.edu.co/neuroanatomía/cason.htm1. La amnesia retrógrada abarca toda aquella información ocurrida previamente a la lesión causante del déficit mnésico.
En este caso, existe una incapacidad para evocar o recordar cualquier información o suceso acontecido antes de la lesión. El olvido de estos episodios sigue un orden temporal que, según la ley de Ribot, afecta en mayor medida a los acontecimientos más próximos a la lesión y menos a los más alejados. De esta forma, el momento de la lesión y los días inmediatamente anteriores serán los más afectados, mientras que los más lejanos al momento actual, como puede ser la niñez, permanecerán conservados. El grado temporal de afectación, así como el grado de recuperación, será variable en función de la severidad de la lesión y de las estructuras implicadas, cuya recuperación, en caso de que se produzca, seguirá un proceso también determinado por la ley de Ribot. Recuperación desde los momentos más lejanos a la lesión hasta los más cercanos, tal como muestra la figura 5. Figura 5. Representación esquemática de la ley de Ribot. Evolución de la pérdida y recuperación del recuerdo. Para ilustrar las consecuencias de la amnesia retrógrada, podéis analizar el caso expuesto a continuación sobre las consecuencias que un accidente cerebrovascular tuvo en una persona llamada Gr. Gr. amaneció un día en estado de confusión mental, sin poder mover el brazo derecho y con dificultades al hablar. Este paciente no recordaba nada concreto de su pasado. 1. Para quienes les guste el cine, y crean que constituye una buena herramienta de aprendizaje, pueden analizar las películas Memento, Christopher Nolan, 2000, y Sé quién eres, Patricia Ferreira, 2000. Los siguientes links facilitan más información sobre estas películas. http://es.wikipedia.org/wiki/memento. http://es.youtube.com/watch_l http://www.sekieneres.com http://www.película.html. Doy el mismo tenía duda acerca de su propia identidad. Los médicos hallaron que Gr. había sufrido una apoplejía que había dañado su tálamo izquierdo, parte esencial del diencéfalo para la memoria autobiográfica. Aunque era capaz de reconocer a sus familiares, era incapaz de recordar nada en relación a ellos, a su trabajo, o a cualquier episodio de su vida, lo que hace suponer que Gr. padecía amnesia retrógrada. Aparte del accidente cerebral, Gr. se sumió en una depresión que lo llevó a dejar su trabajo de artista porque, como decía él, ya no tenía un yo que expresar. No tenía ningún recuerdo de su pasado, con lo que era no solo incapaz de expresar cualquier aspecto de sí mismo, sino que no conseguía dotar de significado a su vida en el presente, mermando a sí mismo la posibilidad de pensar acerca del futuro. Se pasaba el día durmiendo y sumido en un estado de apatía permanente. Roll F. 2007. 2. A continuación pasaremos a describir las diferentes causas que producen trastornos de memoria, todas ellas clasificadas en función de la persistencia del déficit y de la patología que la originó. Tabla 4. Clasificación de las amnesias. Persistentes y transitorias. Extraído de Junque y Barroso, 1994. Amnesias persistentes o extirpación quirúrgica de áreas cerebrales temporales mediales, caso HE, o amnesia diencefálica, síndrome de Korsakoff, o lesiones talámicas, caso NA, o encefalitis herpética, o anoxia cerebral por parada cardíaca, o hemorragias cerebrales, o infartos cerebrales, arteria cerebral posterior, o tumores alrededor del tercer ventrículo. Amnesias transitorias o amnesia por traumatismo craneoencefálico, C. Amnesia postraumática o amnesia por terapia electroconvulsiva, TEC, o amnesia global transitoria, ACT. Como se puede ver, las amnesias pueden tener un carácter persistente, en que los déficits mnésicos cuya severidad y alcance de la lesión es tal que el pronóstico de recuperación de la función mnésica es negativo, o transitorio, aquellas alteraciones que surgen en el momento en el que se produce la lesión pero que, tras la resolución de la patología causante, tienden a remitir en un periodo variable de tiempo. 2. En la película Sé quién eres, Patricia Ferreira, 2000, anteriormente citada en nota a pie de la página anterior como ejemplo de amnesia anterógrada, también se puede analizar la amnesia retrógrada. 4. 1. Amnesias persistentes. Amnesia por extirpación quirúrgica de áreas cerebrales temporales mediales. Solo en 2 ocasiones se ha realizado la extirpación de estas áreas, debido a la observación de las importantes consecuencias que dicha intervención tenía en las capacidades mnésicas y funcionales de la persona. Los casos fueron descritos en 1958 y 1973. Uno de ellos, el caso más estudiado, HM, citado anteriormente, mostró una amnesia anterógrada caracterizada por una severa dificultad para establecer nuevas huellas de memoria y, por tanto, para almacenar nuevos recuerdos o experiencias. Además manifestaba una pequeña amnesia retrógrada que abarcaba varios años previos a la lesión, pero con el resto de vivencias previas intactas. HM mostraba un rendimiento normalizado en memoria a corto plazo y memoria procedimental, llegando incluso a adquirir nuevas habilidades de tipo motor tras la intervención. Amnesia diencefálica, síndrome de Korsakoff. Para analizar la relevancia de las estructuras diencefálicas sobre la memoria, tradicionalmente se ha recurrido al denominado síndrome de Korsakoff. Este síndrome se produce como consecuencia de alcoholismo crónico o, de forma menos frecuente, debido a la malnutrición. Las consecuencias a nivel cerebral son una afectación en estructuras diencefálicas, cuerpos manulares del hipotálamo y otras áreas del cerebro, y en casos aislados afectación de los núcleos dorsomediales del tálamo, debido a un déficit de tiamina, vitamina B1. Las consecuencias de dicha afectación fue un síndrome amnésico global con amnesia anterógrada y retrógrada, lo que supone una dificultad para almacenar nueva información y hacer nuevos aprendizajes, así como para recordar los sucesos previos. Como sintomatología añadida, en estos casos también se ha observado fabulación y falta de conciencia de los déficits. Amnesia talámica. Para ilustrar el siguiente tipo de amnesia recurriremos al famoso caso descrito en la literatura y conocido como NA. Esta persona sufrió un accidente, mientras practicaba esgrima, que lesionó el núcleo dorsomedial del tálamo izquierdo, produciéndose posteriormente una recuperación aparentemente normal. Este hombre era incapaz de retener información más allá de unos pocos minutos, presentando una amnesia anterógrada severa y retrógrada, que abarcaba el año anterior a la lesión, existiendo un conocimiento plenamente conservado respecto a los años anteriores. No existían fabulaciones y su conciencia de los déficits era acorde a la situación. De nuevo, en este caso volvemos a encontrarnos con una afectación relacionada con el aprendizaje de nueva información, así como amnesia retrógrada, aunque con una afectación menor.
En las siguientes líneas es posible analizar las consecuencias de este caso. Una vez al Dr. Wickelgren estudiando los problemas de memoria de Na en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, le paso la siguiente anécdota con Na. Yo había entrado en un pequeño cuarto de descanso del Dr. de Psicología del MIT, con Na. La conversación fue aproximadamente así. Na, escucho mi nombre, dijo Wickelgren, es un nombre alemán, ¿no es así? Yo le dije. No irlandés. No escandina, no. Sí, es escandinavo. Después de tener unos 5 minutos de conversación con él, me fui a mi oficina durante otros 5 minutos aproximadamente. Cuando regresé me miró como si nunca me hubiese visto en su vida y nos presentaron de nuevo. Entonces me dijo, Wickelgren es un nombre alemán, ¿no es así? Yo le dije, no irlandés, no escandinavo, sí. Exactamente la misma secuencia anterior. Aunque las conversaciones con Matt parecían ser perfectamente normales, cuando ocurría algo que interrumpía la continuidad de la sesión, todo parecía comenzar de nuevo como ni nada hubiese ocurrido antes. Y, cuando a Ana se le hicieron test de memoria para los nombres de los programas de televisión de los años 50, 25 años atrás, su evocación era normal, estaba por debajo de lo normal para los de los años 60, 15 años atrás, y era muy mala para los de los 70, a pesar de que Ana pasaba bastante tiempo bien, televisión. Accesible en http://neurociencias.udea.edu.co/neuroanatomía/cason.htm. Encefalitis herpética. La encefalitis puede provocar una necrosis temporal medial bilateral y de la cara orbital de los lóbulos frontales. Las consecuencias inmediatas suponen déficit de inatención, desorientación temporoespacial y pérdida de conciencia de longitud y severidad variable, que puede abarcar desde escasos minutos hasta el coma. Posteriormente puede observarse una amnesia similar al caso HM definido previamente, amnesia anterógrada y retrógrada variable. Las secuelas presentadas tras este cuadro pueden variar desde observarse una amnesia anterógrada y retrógrada permanente sin evolución alguna, hasta una recuperación progresiva de ambos tipos de amnesia, alcanzando en algunos casos la normalidad. González Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008. Anoxia cerebral por parada cardíaca. La anoxia cerebral se caracteriza por la ausencia de oxígeno al tejido nervioso, provocando una interrupción de las funciones energéticas de la membrana, dando lugar, entre otras alteraciones, a la muerte neuronal con el consiguiente daño cerebral de las áreas afectadas. Las regiones más sensibles a las consecuencias de una anoxia suelen ser las localizadas en regiones hipocámpicas. De ahí las importantes consecuencias que se evidencian a nivel mnésico. Las principales causas asociadas a la presencia de anoxia son las paradas cardiorrespiratorias y ahogamientos. Una vez superada la fase aguda, la principal secuela suele ser una amnesia de gravedad variable, pudiendo llegar a constituir una amnesia anterógrada completa con nula capacidad de codificación de nueva información. González Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008. Hemorragias cerebrales. Supone la presencia de sangrado en el interior del parénquima cerebral como consecuencia de la rotura de un vaso. Constituye una patología de múltiples causas. Entre las más frecuentes se pueden citar la hipertensión arterial, que provoca un aumento de presión de las paredes arteriales hasta romperlas, los traumatismos craneoencefálicos, las malformaciones arteriovenosas o los tumores cerebrales. Las consecuencias cognitivas de las hemorragias cerebrales variarán en función de la arteria cerebral afectada. Infartos cerebrales, arteria cerebral posterior. Se presenta ante la obstrucción de una arteria cerebral, dando lugar a una disminución o ausencia de flujo sanguíneo en determinadas regiones cerebrales y provocando muerte neuronal. Entre las causas principales están la arteriosclerosis y la formación de émbolos que provocan la obstrucción arterial. La presencia de amnesia seguida de un infarto cerebral suele ir asociada a lesiones en la arteria cerebral posterior, afectando así a las regiones mediales del lóbulo temporal, fornix e hipocampo. Las consecuencias clínicas en relación a la memoria serán amnesias graves en aquellos casos de infartos bilaterales, si bien es posible que estos infartos no se produzcan de forma completa, dando lugar a efectos menos severos, como en el caso de la amnesia global transitoria. Finalmente, cuando los infartos de la arteria cerebral posterior son unilaterales, la afectación mnésica variará en función de que la localización de la lesión sea derecha, mayor afectación de la modalidad visual, o izquierda, mayor afectación de la memoria verbal. Tumores alrededor del tercer ventrículo. Se pueden distinguir varios tipos de tumores con origen en el tercer ventrículo. Entre ellos se pueden citar el quiste coloide, el craneofaringioma y el adenoma hipofisiario. Este tipo de tumores son de lenta progresión y dada su localización los síntomas principales están asociados a cuadros confusionales y alteraciones mnésicas. La sintomatología de los tumores dependerá en gran medida de su localización. Por un lado, se observarán alteraciones asociadas a la localización del tumor, por otro las asociadas a áreas contralaterales a su localización, en caso de que se produzca efecto masa, y finalmente sintomatología de tipo difuso provocando por una afectación cerebral general. 4.2. Amnesias transitorias. Amnesia postraumática, AT. La AT constituye un periodo de alteración general del funcionamiento cerebral después de recuperar la conciencia tras una lesión cerebral traumática, siendo una de las consecuencias más frecuentes tras un traumatismo craneoencefálico. El tiempo de AT ha sido utilizado como uno de los índices de valoración de la gravedad de la lesión, y abarca desde menos de 5 minutos, muy leve, hasta más de 4 semanas, extremadamente grave, tal como se detalla en la tabla 5. Durante el periodo de AT los síntomas característicos son desorientación en las tres esferas, personal, espacial y temporal, déficit atencionales, agitación, confusión, alteraciones conductuales, desinhibición, agresividad, amnesia retrógrada, que abarca desde minutos antes de la lesión hasta años, y amnesia anterógrada. El periodo de AT finaliza cuando se normaliza la capacidad para retener información ocurrida a lo largo del día, pudiendo mantenerse déficits residuales ligados a la lesión, los cuales dependerán de la gravedad inicial de esta. Tabla 5. Duración de la AT y estimación de la gravedad de la lesión, Russell, 1932. 5, 60 minutos leve. 1, 24 horas moderado. 1, 7 días grave. 1, 4 semanas muy grave. Más de 4 semanas extremadamente grave. Amnesia por terapia electroconvulsiva, TEC. La principal aplicación de este tratamiento es en el trastorno depresivo, la manía y la esquizofrenia, cuando el tratamiento farmacológico no consigue mejorar el cuadro.
A pesar de lo que pueda pensarse, no existen grandes contraindicaciones para la TEC, pero se requiere una valoración específica del paciente al que se recomienda dicho procedimiento por los efectos secundarios asociados. Entre ellos, y haciendo hincapié en los procesos mnésicos, tras la TEC se observa un periodo de amnesia anterógrada y retrógrada. Aunque los síntomas derivados del tratamiento tienden a desaparecer posteriormente, en algunos casos pueden persistir dificultades en el aprendizaje y en la codificación de nueva información, estando presente durante un periodo que puede abarcar hasta 6 meses posteriores al tratamiento. Amnesia global transitoria, AGT. Hace referencia a un periodo temporal de amnesia anterógrada severa y retrógrada de carácter breve durante el cual la persona es incapaz de retener nueva información. Comprende un periodo de tiempo que oscila entre unas horas de duración hasta días en los casos más extremos. El resto de capacidades cognitivas y la conciencia de la situación se mantienen preservadas durante el transcurso de este periodo. Las causas responsables de estos episodios de amnesia son de carácter vascular, asociadas a ATA, QEs isquémicos transitorios en el territorio veterobasilar. 5. Evaluación de la memoria. El principal objetivo de la evaluación de la memoria es analizar y describir el funcionamiento de cada uno de los sistemas de memoria, la experiencia subjetiva de la persona afectada en relación a los déficits y el modo en que interfiere en un funcionamiento diario. Para poder hacer una valoración objetiva y exhaustiva de todos ellos es importante tener un conocimiento de la organización de estos sistemas y estructuras implicados para poder seleccionar los instrumentos de valoración más adecuados. Es importante recordar que, de forma previa a una valoración neuropsicológica, se deberá haber realizado un examen exhaustivo de la historia clínica del paciente y de los datos de neuroimagen que existan, ya que pueden ofrecernos valiosa información sobre el curso de la enfermedad, diagnósticos previos, inicio del proceso, evolución, complicaciones y tratamientos recibidos hasta el momento. Del mismo modo, es importante realizar una entrevista con el propio paciente y sus familiares, que pueden informarnos de las quejas y manifestaciones cotidianas problemáticas existentes, así como sobre la conciencia del problema. Para el estudio de los instrumentos de valoración disponibles, se han organizado todos ellos en función de su grado de profundidad de análisis, para lo cual hemos establecido las siguientes categorías: escalas breves de rastreo cognitivo, pruebas específicas de evaluación de los diferentes tipos de memoria, baterías generales de evaluación de la memoria y cuestionarios de valoración subjetiva de quejas de memoria. 5.1. Escalas breves de rastreo cognitivo. Constituyen test de aplicación breve, entre 5 y 30 minutos, formados por una variedad de ítems relacionados con diferentes funciones intelectuales. Este tipo de escalas hace un rastreo rápido de todas las funciones cognitivas, quedándose escaso en la mayoría de ellas. De forma específica no se dispone de este tipo de test únicamente para el rendimiento mnésico, sin embargo todos ellos incluyen pruebas relacionadas con esta capacidad. Lo más habitual es, en función de los resultados, optar por realizar una valoración más exhaustiva. Entre las principales escalas de rastreo cognitivo podemos citar las siguientes. C. Folstein, Inchuk, 1975. Mini examen cognitivo. Adaptación española de C. Lobo, Escolar y Seba, Díaz, 1979. Short Portable Mental Status Questionnaire, Pfeiffer, 1975. EAS Boston Memory Test, Albert Piescher, 1991. Mental State Questionnaire, Kahn y otros, 1960. Information Concentration Memory Test, Blesser y Roth, 1968. La mayoría de estas escalas incluyen una pequeña prueba que permite valorar algunos sistemas de memoria de forma superficial y rápida. 5.2. Pruebas específicas de evaluación de los diferentes sistemas de memoria. En este apartado veremos pruebas diseñadas específicamente para valorar sistemas concretos de memoria. Para una mayor comprensión de la finalidad de cada uno de los instrumentos de valoración, los hemos agrupado en función del sistema de memoria que evalúan. 5 de febrero de 2001. Memoria a corto plazo y memoria operativa. Las pruebas diseñadas para valorar estos sistemas de memoria tratan de medir la amplitud máxima de memoria, también denominada span, que la persona es capaz de alcanzar. Para ello se utilizan unidades de información presentadas de forma serial, en las cuales el sujeto debe ser capaz de repetir con la mayor exactitud posible lo escuchado o visto previamente. Se utilizan diferentes tipos de material, tales como letras, números, dibujos, ubicaciones espaciales, etc. Entre los instrumentos de mayor utilidad se encuentran la subescala de dígitos directos, dígitos inversos y letras y números de la escala de inteligencia para adultos de Wechsler III, Wechsler, 1999, incluidas todas ellas en un índice específico a partir del cual podemos obtener una puntuación global denominada índice de memoria de trabajo. Estas pruebas, por sí solas, son capaces de proporcionarnos valiosa información, tanto dígitos directos para valorar la amplitud de memoria a corto plazo, como dígitos inversos y letras y números para la memoria operativa. En la modalidad visual existe la subescala de secuencias visuales, parciales, además de idénticas versiones a las previamente citadas, dígitos y letras y números, pertenecientes a la escala de memoria para adultos de Wechsler III, Wechsler, 1997. A continuación se presentan dos ejemplos de tareas que valoran la memoria a corto plazo y la memoria operativa, respectivamente. A continuación voy a decir una secuencia de números que deberás repetir de forma inmediata y en el mismo orden que los has escuchado. 4, 7, 2, 5, 1. A continuación voy a decir una secuencia de números que deberás repetir de forma inversa a como los has escuchado. Por ejemplo, si digo 1, 4, 2, 7, la respuesta correcta sería 7, 2, 4, 1. 5 de febrero de 2002. Memoria a largo plazo episódica. Es importante atender a varios aspectos cuando nos dispongamos a valorar este sistema. La modalidad de presentación de la información, verbal o visual, las diferentes fases de la memoria, codificación, almacenamiento y recuperación, y las estrategias utilizadas. Cada uno de ellos puede alterarse de forma específica, dando lugar a manifestaciones diferentes, determinando esto los objetivos y estrategias utilizadas en el plan de rehabilitación. El tipo de tareas utilizadas incluyen la presentación de una información al sujeto en modalidad verbal y visual, historias y dibujos, para, posteriormente, y de forma inmediata, pedirle al sujeto que la reproduzca. Tras un intervalo de tiempo de 30 minutos, se le vuelve a solicitar que nos narre o dibuje la información previamente aprendida.
Entre las pruebas específicas más difundidas diseñadas para tal fin se encuentran los subtest de texto sí y segundo, reproducción visual y segundo, ESCE, NASI y segundo, todas ellas incluidas en la escala de memoria para adultos de Wechsler III. Wechsler, 1997, figura compleja de Rey, 1975, en la cual se debe copiar un dibujo complejo y posteriormente reproducido de memoria con la mayor cantidad posible de detalles y el test de retención visual de Benton, 1988. Para poner a prueba este tipo de valoración proponemos que se realice el siguiente ejercicio, con una segunda persona, siguiendo las instrucciones descritas a continuación. Te voy a contar una historia. Cuando termine deberás repetir lo que has escuchado, con la mayor cantidad de detalles que seas capaz. Ana fue con su hija de 2 años, Marta, a comprar a la frutería. Por el camino observaron un incidente en el que un hombre de mediana edad robaba un bolso marrón a una chica joven. Decidieron ir a denunciar los hechos a la comisaría de la calle Orense. El comisario tomó nota de la información y Ana y Marta pudieron irse a realizar las compras previstas. Registrad la información que es capaz de recordar la persona a la que se ha leído la historia, y tras un intervalo de 20 o 30 minutos, pedí que repita la historia previamente contada. Analizad la información codificada a corto y a largo plazo, valorando la exactitud de los datos y la pérdida o mantenimiento de información a largo plazo. 5 de febrero de 2003. Memoria a largo plazo semántica. Gracias a la memoria semántica, sin referentes espacio-temporales, somos capaces de almacenar gran cantidad de información a lo largo de los años. Entre los instrumentos de valoración disponibles para analizar este almacén, disponemos de la escala de información, de la escala de inteligencia para adultos Wechsler III. Wechsler, 1999. Esta tarea está formada por una serie de preguntas de cultura general organizadas en un orden de dificultad creciente desde el ítem más sencillo que es un termómetro, hasta el de mayor complejidad. ¿Quién escribió Fausto? Esta prueba, influida en gran medida por el nivel cultural previo, permite valorar el mantenimiento de la información semántica en este almacén tras la aparición de una lesión o proceso degenerativo. Entre otras pruebas podemos citar el test de denominación de Boston, Douglas y Kaplan, 1986, que permite valorar la capacidad de acceso al léxico frente a diferentes elementos presentados visualmente, así como el conocimiento de su uso y contextualización. La escala de vocabulario, incluida en la escala de inteligencia para adultos Wechsler III. Wechsler, 1999, la cual permite valorar el conocimiento de determinadas palabras a partir de la definición proporcionada por el paciente. El test de caras y lugares, Carty y Hodges, 1996, y la presentación visual de personajes famosos, que permiten valorar el reconocimiento de lugares simbólicos y caras famosas familiares y su asociación semántica, nombre, actividad laboral, edad actual, etc. 5 de febrero de 2004. Memoria procedimental implicada en la ejecución de hábitos, tareas automáticas y aprendizajes implícitos. La memoria procedimental carece de referentes espacio-temporales de su adquisición y su ejecución. El aprendizaje de procedimientos suele ser adquirido de forma no consciente, aprendizaje implícito, y entre los ejemplos más cotidianos están la conducción, montar en bici, escribir, lavarnos los dientes, atarnos los cordones de los zapatos, cortar un filete, etc. La valoración del aprendizaje implícito se puede realizar a partir de varios instrumentos que valoran el aprendizaje de una habilidad a través de sucesivos ensayos. Algunas de estas pruebas son los test de las torres, la torre de Hanoi o la torre de Londres, la lectura repetida en espejo y los laberintos repetidos de Porteus, Conners, 1998. Es esperable que tras la repetición de estas pruebas en varias ocasiones, se produzca un aprendizaje de las habilidades aplicadas en su ejecución, lo que se reflejará en un menor tiempo y mayor eficacia en la ejecución, menor número de ensayos. Otra alternativa para la valoración de los hábitos preservados y afectados en el paciente, es la administración de escalas funcionales relacionadas con actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Entre ellas podemos citar el índice de Katz, Ford, Moskowitz, Jackson y Jaffe, 1963. El índice de Bartel, Maloney y Bartel, 1965. La escala de valoración de incapacidad física y mental de la Cruz Roja, Salgado y Guillén, 1972. Todas ellas han sido diseñadas para valorar los cambios en las primeras fases de demencia, así como los beneficios terapéuticos alcanzados y que pueden reflejarse en una mejoría funcional. Para valorar las actividades instrumentales de la vida diaria ponemos del índice de Lawton y Brody, 1969, prueba que valora situaciones cotidianas de la vida diaria, uso de cubiertos, preparación de comidas, uso de dinero, uso de transporte público, cada uno puntuados desde 0, dependencia máxima, hasta 8, máxima independencia. La funcional Assessment Staging, Fass-Reisberg, 1988, específica para valorar el estadio funcional dentro de un proceso demencial, y de forma específica en la demencia tipo Alzheimer. Y la Rapid Disability Rating Scale, 2, Monjau y otros, 2006, formado por 18 preguntas divididas en 3 grupos. Actividades cotidianas, 8 ítems, grado de incapacidad, 7 ítems, y grado de problemas especiales, 3 ítems. La puntuación oscila entre 1, nada dependiente, hasta 4, totalmente dependiente. 5, 3. Baterías generales de evaluación de la memoria. Las baterías generales están compuestas por un conjunto de pruebas agrupadas con la finalidad de conseguir una evaluación completa de la función mnésica. 5 de marzo de 2001. Escala de memoria Wechsler III, Wechsler, 1997. Batería compuesta por 11 test, 6 principales y 5 opcionales, que permite valorar los diferentes sistemas de memoria en las modalidades verbal y visual. A través de esta prueba se pueden valorar memoria a corto plazo, verbal y visual, memoria operativa, memoria episódica verbal y visual, codificación y recuperación, recuperación por reconocimiento y capacidad de aprendizaje, verbal y visual. Las pruebas están ordenadas en 8 índices principales: índice de memoria auditivo inmediato, visual inmediato, memoria inmediata, auditivo demorado, visual demorado, reconocimiento auditivo demorado, memoria demorada y memoria de trabajo, relacionados con el funcionamiento general de la memoria, más 4 índices adicionales, relacionados con procesos auditivos, que hacen referencia al rendimiento mnésico cuando los estímulos son presentados de forma auditiva. 5 de marzo de 2002.
Test conductual de memoria Rivermead, Wilson y Bailey, 1985. Este test incluye un conjunto de pruebas diseñadas para valorar el rendimiento mnésico a partir de tareas ecológicas, es decir, de la vida cotidiana. Consta de 12 pruebas y permite su aplicación repetida, ya que incluye 4 versiones paralelas para evitar el aprendizaje de las pruebas. Entre los aspectos de memoria valorados se incluyen memoria episódica verbal, memoria episódica visual, memoria de caras, EMPA, rejamiento cara-nombre, memoria espacial y memoria prospectiva. 5.4. Cuestionarios de valoración subjetiva de quejas de memoria. Para valorar la metamemoria, o percepción que la persona tiene sobre su propio funcionamiento mnésico, existen diferentes cuestionarios en los cuales se describen situaciones cotidianas de olvidos. Formado por un listado de preguntas administra, DAS, tanto a la persona afectada como a su familiar, permite analizar las quejas más frecuentes en su vida cotidiana. Suelen administrarse a un familiar cercano, tiene como objetivo valorar la conciencia del problema de la persona afectada, al considerar a su familiar como un informador objetivo. Entre los cuestionarios más utilizados podemos citar el cuestionario de fallos de memoria, Sunderland y Bailey, 1983, el cuestionario de olvidos cotidianos, Benedetti 6 dedos, 1996, el cuestionario de funcionamiento de memoria, Gilewski y Schalle, 1990, el cuestionario de metamemoria para adultos, Dixon y Herzog, 1988. En el ejemplo siguiente podéis observar el tipo de problemas que se analiza a través de estos cuestionarios, extraído del cuestionario de fallos de memoria, Sunderland y Bailey, 1983. Señalar con una cruz con qué frecuencia le ocurren los siguientes fallos de memoria: 0 igual nunca o rara vez, 1 igual algunas o pocas veces, 2 igual muchas veces. Olvidar dónde ha puesto alguna cosa. Perder cosas por la casa. Tener dificultades para seguir una historia por televisión. Olvidar detalles importantes de lo que hizo o le ocurrió el día anterior. 6. Estrategias generales para la estimulación de la memoria. 6.1. Principios básicos. En este apartado intentaremos delimitar los principios más básicos, pero imprescindibles, de cara al diseño y establecimiento de un programa de estimulación de la memoria, así como las estrategias generales para lograr una mejora significativa. Para poder llevar a cabo un programa eficaz de estimulación y rehabilitación de la memoria es fundamental conocer del funcionamiento mnésico normal con base en los modelos teóricos más relevantes. Analizar la historia clínica y evolución de la sintomatología mediante entrevista con la familia, el paciente y evaluaciones cognitivas previas. Evaluar exhaustiva y objetivamente cada uno de los sistemas y subsistemas de memoria, con el fin de establecer el rendimiento actual y poder compararlo con los cambios a lo largo del tiempo. Realizar una valoración cognitiva general que permita analizar las capacidades alteradas y preservadas que pudieran influir en el rendimiento mnésico. Llevar a cabo una evaluación de los aspectos emocionales y de la conciencia de la situación actual. Analizar el tipo de intervención que se llevará a cabo en función de la severidad de los déficits y del pronóstico de recuperación, reestructuración, compensación, sustitución. Establecer los objetivos iniciales de intervención y conseguir el compromiso paciente-terapeuta. Los objetivos de intervención deberán tener un componente funcional y ser consensuados con la persona afectada. Valorar los progresos y la generalización obtenidos tras un tiempo variable de intervención, con el fin de comprobar objetivamente las mejoras y renovar los objetivos de intervención. 6.2. Estrategias de memoria. Las estrategias de memoria engloban un conjunto de operaciones cognitivas utilizadas para facilitar y mejorar el rendimiento y eficacia en las distintas fases de la memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. Los déficits mnésicos pueden deberse al fallo en diferentes fases del proceso de memorización, es decir, durante la codificación, durante el almacenamiento o a la hora de la recuperación. Para estimular el funcionamiento de estas fases, diversos autores han diseñado estrategias de memoria que inciden en cada uno de los estadios que sigue el proceso de recuerdo. A pesar de existir diversas clasificaciones, la más extendida es aquella basada en el nivel de procesamiento de la información. Tal y como hemos visto, la hipótesis de los niveles de procesamiento, formulada por F. Craig y R. Lockhart en 1972, ver apartado 2 sobre modelos teóricos y clasificación de la memoria, demostró la relevancia que los procesos de codificación tienen en la memoria humana. Craig y Lockhart, 1972. Según estos autores, son los procesos realizados durante la codificación los responsables de la creación de huellas más o menos estables y duraderas, por lo que el rendimiento en tareas de recuerdo y reconocimiento será significativamente mayor cuando durante la codificación se ha llevado a cabo un tipo de procesamiento profundo frente a uno de carácter superficial. Basándonos en este modelo, definiremos las principales estrategias utilizadas para mejorar los procesos de codificación y recuperación, y para ello las presentaremos de menor a mayor grado de profundidad del procesamiento. Estrategias de repetición. Constituyen las estrategias de elaboración de información más superficial. Mejoran el almacenamiento de información, aunque no son las estrategias más eficaces. Están formadas por tareas como la copia, el repaso de algún tema, la repetición mental, el subrayado, etc. Estrategias de centralización. Consisten en extraer la información fundamental con el fin de reducir el material a almacenar. Supone sintetizar la información que será almacenada definitivamente, lo que facilita el proceso de aprendizaje. Para ello es importante hacer una lectura global de la información general y, posteriormente, sustraer los datos relevantes. Ejemplos de estas estrategias son la realización de resúmenes y esquemas. Estrategias de organización. Se basan en la realización de una modificación o integración de la información que se debe recordar en unidades más pequeñas pero con un significado que facilita la retención. Entre las estrategias de organización podemos distinguir el agrupamiento, la categorización y la jerarquización. Estrategias de elaboración. Consiste en asociar la nueva información que se pretende almacenar con datos ya conocidos de los que dispone la persona. Con ello favorecemos el aumento de significado de la información a retener y, por tanto, su almacenamiento. Ejemplos de este tipo de estrategias lo constituyen la elaboración de analogías o metáforas que permitan comparar e integrar ambas informaciones. 7. Ejercicios prácticos para la estimulación de la memoria. En este apartado ofrecemos una serie de tareas a través de las cuales pretendemos animaros a que diseñéis vosotros múltiples y variados ejercicios de utilizar en la estimulación y rehabilitación de la memoria.
Es fundamental a la hora de elaborar las tareas conocer en profundidad las bases teóricas del funcionamiento de la memoria. Con estos conocimientos y la creatividad, la eficacia en el diseño de ejercicios de rehabilitación está plenamente garantizada. 7.1. Estimulación de la memoria sensorial. Tarea 1. Identificar el número de elementos que forman una figura geométrica. Material. Láminas en las que se representan figuras geométricas de diferente complejidad compuestas por cubos. Instrucciones. Se le muestran al paciente las láminas de una en una durante un tiempo limitado. El tiempo variará en función de la dificultad y de las capacidades del sujeto, y se le dan las siguientes instrucciones. Te voy a enseñar unas láminas. En cada una de ellas hay una figura formada por varios cubos geométricos. Tu tarea consiste en decirme cuántos cubos forman la figura, teniendo en cuenta aquellos que no puedes ver directamente. Ejemplo. Figura 6. Forma geométrica sencilla. Figura 7. Forma geométrica compleja. Variantes. Las formas geométricas pueden variar en el grado de dificultad por el número de cubos que forman la figura, por el número de cubos que no son directamente visibles y se deben inferir y por el grado de rotación de las figuras. Tarea 2. Contar canicas. Material. Canicas de colores y tablero cuyos laterales tengan una barrera para evitar la caída de las canicas al suelo. Instrucciones. Se tiran dentro del tablero un número determinado de canicas, y en el instante en el que las canicas tocan el tablero el paciente debe decir cuántas cree que hay. Las instrucciones son: ahora voy a tirar unas canicas dentro de este tablero. En cuanto las tire quiero que me digas cuántas canicas crees que hay, sin esperar a que las canicas se paren. Se debe hacer hincapié en que hay que contestar en el periodo de tiempo más breve posible. Ejemplo. Figura 8. Fotografía de la tarea de contar canicas. Variantes. En lugar de tirar canicas se puede tirar cualquier otro objeto que al lanzarlo no tenga movimiento. Monedas, figuritas de objetos de plástico, caramelos, cel, y así, lo que facilitará la tarea. Se puede modificar el grado de complejidad de la tarea en función del número de elementos que se lanzan, el tamaño de los mismos, si se quedan estáticos o no, etc. Podemos presentar una lámina en la que aparezcan diferentes puntos, dibujos, figuras geométricas, letras, etc. distribuidas por toda la lámina, y que, en un golpe de vista, el sujeto diga cuántos elementos hay en la lámina. La dificultad de la tarea varía, de nuevo, en función del número, tamaño y características sensoriales de los estímulos, la distribución de los mismos, el tamaño de la lámina, el tiempo de presentación, etc. 7.2. Estimulación de la memoria a corto plazo. Las tareas que proponemos para estimular la memoria a corto plazo pueden aplicarse para estimular la memoria a largo plazo aumentando el tiempo de demora entre la presentación de estímulos y el recuerdo. Tarea 3. Recuerdo serial de objetos. Material. Objetos reales de pequeño tamaño, llaves, teléfono, reloj, cuchara, etc. Instrucciones. Se colocan en fila diferentes objetos y se le dan al sujeto las siguientes instrucciones. Voy a mostrarte una serie de objetos. Debes intentar recordarlos en el mismo orden en el que los he colocado. Después los retiraré y debes repetir, en el mismo orden, los objetos que te he mostrado. Ejemplo. Figura 9. Presentación serial de objetos. Variantes. La tarea puede variar su dificultad en función del número de objetos que se presentan, la familiaridad de los mismos, el tiempo de presentación, si se colocan todo ese a la vez o de uno en uno retirando el anterior, etc. Pueden presentarse fotografías o dibujos de objetos en lugar de objetos reales. Los estímulos no tienen por qué ser visuales. Pueden ser olores, sonidos, colores, etc. Puede hacerse la tarea presentando todos los objetos, posteriormente extraer algo, no y demandar al paciente que diga cuál es el que falta. Puede extraerse más de un objeto, lo que aumenta el grado de dificultad. Otra opción es, tras la presentación de los objetos, dar los objetos desordena 2 al paciente para que los ordene tal y como se presentaron. Tarea 4. Recuerdo de los colores de diferentes dibujos de objetos o figuras geométricas. Material. Lámina con diferentes figuras geométricas u objetos coloreados con diferentes colores. Instrucciones. Se presentan las láminas de una en una y se deja que el sujeto las examine durante un periodo de tiempo determinado. Se le dan las siguientes instrucciones. En esta lámina hay varios dibujos coloreados de diferentes colores. Intenta recordar de qué color están coloreados cada uno de ellos, porque luego deberás decírmelo. Ejemplo. Figura 10. Lámina de figuras geométricas de diferentes colores. Variantes. La dificultad de la tarea varía en función del número de objetos, de la familiaridad de los mismos, del tiempo de presentación, etc. En el caso de que se presenten dibujos de objetos reales, la dificultad de la tarea se ve influida por el grado de congruencia del color del objeto. Por ejemplo, es más fácil recordar una manzana roja que una manzana azul. Tarea 5. Descripción de una fotografía o dibujo. Material. Fotografía o dibujo en la que aparezcan diferentes elementos. Instrucciones. Se le presenta al paciente la fotografía o el dibujo durante un periodo de tiempo limitado, por ejemplo, 1 minuto, y posteriormente se le retira. Se le dan las siguientes instrucciones. Voy a enseñarte una fotografía. Quiero que la mires detenidamente durante 1 minuto. Luego la retiraré y deberás describírmela con la mayor cantidad de detalles posible. Ejemplo. Figura 11. Fotografía para su posterior descripción. Variantes. En lugar de pedirle al paciente que describa la imagen se le pueden hacer preguntas al paciente acerca del estímulo. Por ejemplo, ¿en la fotografía había algún hombre? ¿Era una fotografía de un playa o de montaña? ¿Cuántas sillas aparecen en la fotografía? Para facilitar la tarea se pueden realizar preguntas con diferentes alternativas en lugar de preguntas de respuesta abierta. Se puede presentar la fotografía o dibujo, tras un tiempo de exposición se le retira, y acto seguido se le presenta la misma fotografía o dibujo con algún elemento extraído. El sujeto debe averiguar qué elemento o elementos han cambiado de una fotografía a otra. Puede convertirse en una tarea de reconocimiento en la cual el paciente deba decidir entre varias imágenes cuál era la que se le había mostrado con anterioridad. Tarea 6. Recuerdo de información ligada a una persona. Material. Fotografía de una persona acompañada de información relacionada con ella. Instrucciones. Se le muestra al paciente una fotografía de una persona y se le da, verbalmente, información acerca de ella, junto con las siguientes instrucciones.
Voy a enseñarte una fotografía de una persona y te voy a decir algunas cosas sobre ella. Por ejemplo, cómo se llama, cuál es su profesión, dónde ha nacido, cuál es su edad, etc. Cuando termine de darte la información, deberás repetirme todo lo recuerdes que te he dicho de esa persona. Ejemplo. Nombre. Carlos. Profesión. Operador de cámara. Edad. 31 años. Lugar de nacimiento. La Habana. Lugar de residencia. Barcelona. Estado civil. Soltero. Figura 12. Ejemplo de fotografía de una persona con información personal ligada. Variantes. En lugar de una persona, la fotografía puede mostrar un lugar al que se asocia información relevante. Por ejemplo, una fotografía de un jardín con información asociada de este tipo. Este es el jardín de la casa de la familia Gundo. En esa familia son 4 miembros, el padre, la madre y 2 hijos, los 2 Mayo, res de 30 años, además de un perro negro. En este jardín organizan comidas al aire libre cuando hace buen tiempo, etc. Para reducir el grado de dificultad se pueden proporcionar pistas, hacer preguntas a las que el paciente deba responderse o no, o preguntas de reconocimiento, en las que el sujeto tenga que elegir entre varias opciones de respuesta. 7.3. Estimulación de la memoria operativa. Tarea 7. Recuerdo mental de diferentes propiedades de las letras del abecedario. Material. Ninguno. Instrucciones. Antes de realizar esta tarea debemos estar seguros de que el paciente conoce el abecedario. El paciente debe imaginar las letras del abecedario mentalmente y responder preguntas planteadas por el profesional. Se le dan las siguientes instrucciones. Me gustaría que imaginaras mentalmente las letras del abecedario, porque voy a hacerte algunas preguntas sobre ellas. Ejemplos. ¿Qué letras del abecedario tienen ángulos rectos? Respuesta correcta. E, F, H, L, etc. ¿Qué letras del abecedario tienen medias lunas en su forma? Respuesta correcta. B, C, D, etc. Variantes. Si el paciente no conoce el abecedario pueden emplearse como estímulos los números del 1 al 20, los meses del año, los días de la semana, o cualquier otro listado de cosas que el paciente tenga automatizado, adecuando las preguntas al tipo de información con la que se trabaje. Tarea 8. Ordenar correctamente refranes, frases o palabras. Material. Láminas con refranes o frases cuyas palabras están desordenadas o palabras cuyas letras están desordenadas. Instrucciones. Se le dan las láminas al sujeto, podrá tenerlas delante durante el tiempo que dure la tarea, junto con las siguientes instrucciones. En esta lámina hay unos refranes desordenados. Tú debes ordenar correctamente las palabras para que el refrán tenga sentido y decirme cómo es el refrán realmente. La dificultad de la tarea puede variar en función de la familiaridad del refrán, el número de palabras que lo formen, la complejidad gramatical del refrán, etc. Ejemplos. 1. Arrima buena quien sombra árbol se buena cobija le. Respuesta correcta. A quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija. 2. Se sobrino mi Iván llama. Respuesta correcta. Mi sobrino se llama Iván. Variantes. En lugar de refranes o frases el estímulo pueden ser palabras cuyas letras están desordenadas. Ejemplos. Kaof. Se pueden presentar las palabras en cartulinas independientes para que el paciente pueda moverlas con libertad, lo que resta dificultad a la tarea. Tarea 9. Ordenar alfabéticamente palabras. Material. Listado de frases ordenadas en función del grado de dificultad. Instrucciones. El profesional leerá verbalmente cada una de las frases sin que el paciente pueda verlas. Se le dan las siguientes instrucciones. A continuación voy a leerte una frase y tu tarea consiste en ordenar alfabéticamente las palabras de la frase que te voy a decir. Así, la primera palabra será la que empiece por la primera letra del abecedario y así sucesivamente. Ten en cuenta que la frase resultante no tendrá ningún significado lógico. Es conveniente poner un ejemplo que permita una mejor comprensión del ejercicio. Por ejemplo, si yo te digo el vestido es azul, ¿qué deberás decir tú? El paciente deberá responder verbalmente. Azul el es vestido. Antes de comenzar la tarea debemos asegurarnos de que el paciente conoce perfectamente el abecedario. Ejemplo. El gato negro. Vivo en una casa grande. Mi hermano es muy guapo. Cuando llueve hay que llevar paraguas. Me voy de viaje a Roma hoy a las 6 de la tarde. Variantes. La tarea puede consistir en ordenar mentalmente y por orden alfabético un listado de palabras. Para facilitar la tarea se le pueden dejar presentes las frases al paciente. Tarea 10. Deletrear palabras en orden directo e inverso. Material. Listado de palabras ordenadas en función de la complejidad de las mismas. Instrucciones. Forma A. Se le dan al paciente las siguientes instrucciones. Te voy a decir una palabra y tu tarea será decirme de forma ordenada las letras de la palabra que yo he dicho, es decir, deletrear la palabra. Conviene hacer una prueba que permita una mejor comprensión del ejercicio. Por ejemplo, si yo te digo casa, ¿qué tendrás que responder? B. El paciente deberá responder CASA. Forma B. Se le dan al paciente las siguientes instrucciones. Ahora te voy a decir una palabra también, pero esta vez tu tarea consiste en decirme las letras de la palabra que yo he dicho, pero al revés, es decir, desde la última a la primera. De nuevo, debemos ofrecer un ejemplo que permita una mejor comprensión del ejercicio. Por ejemplo, si yo te digo barco, ¿qué tendrás que responderme? El paciente deberá responder OCRAB. Ejemplo. Palabras con diferente complejidad debido a su ortografía, número de letras que la componen, familiaridad, etc. Suelo, manta, vasija, chorizo, avestruz, trabalenguas, horóscopo y tarea 11. Realizar operaciones aritméticas mentalmente. Material. Láminas para el profesional con diferentes operaciones aritméticas de diferente complejidad. Instrucciones. El profesional lee al paciente en voz alta las operaciones aritméticas para que el paciente vaya realizando mentalmente dichas operaciones. Las instrucciones son las siguientes. Voy a decirte una operación aritmética y tú debes hacerla mentalmente. No puedes tomar notas, ni usar calculadora. Tienes que hacerla mentalmente. Ejemplos. 4 más 8 igual 11. 2x 15 igual 30. 12 más 4, 6 igual 10. Variantes. En operaciones aritméticas con más de 2 elementos, estos se pueden presentar de secuencial, de forma que se van ofreciendo los números uno por uno y el paciente va realizando los cálculos oportunos. En operaciones de gran dificultad para el paciente puede permitirse el uso de lápiz y papel, para progresivamente ir retirando esta ayuda. 7.4. Estimulación de la memoria a largo plazo. 7 de abril de 2001. Estimulación de la memoria a largo plazo verbal. Tarea 12. Identificar personajes famosos. Material. Listado de personajes famosos.
Instrucciones. Ahora yo voy a pensar en un personaje famoso que seguro que tú conoces. Puede ser un actor, un cantante, un político, etc. Tú tendrás que adivinar en qué personaje estoy pensando a partir de preguntas a las que solo podré responder sí o no. Debes estar muy atento porque no puedes repetir preguntas. Además, debes acordarte de todas mis respuestas porque te ayudarán a averiguar la respuesta. Ejemplo: Fidel Castro, Julio Iglesias, Javier Bardem, Woody Allen. Variantes. El material que el paciente debe adivinar pueden ser objetos. La tarea se facilitará presentando al paciente varios objetos o imágenes de personajes famosos para que el paciente adivine en cuál estamos pensando. Por ejemplo, colocamos en la mesa un reloj, un rotulador, una libreta, un bolígrafo, unas llaves y un vaso. El profesional piensa en uno de esos objetos y el paciente debe averiguar de qué objeto se trata. Se pueden establecer un número máximo de preguntas para adivinar el objeto o personaje. Tarea 13. Recordar pares asociados. Material. Listado de palabras asociadas con colores. Instrucciones. Se le dan al paciente las siguientes instrucciones. Ahora, voy a leerte una serie de palabras y cada una de ellas va asociada a un color. Tienes que memorizarlas porque cuando termine de leerte la lista completa te diré una palabra y me tendrás que decir el color con el que te dije que iba asociada a dicha palabra. El profesional lee la lista en voz alta a un ritmo de un par por segundo. Cuando se ha terminado de leer completa la lista se pregunta por los colores asociados a cada una de las palabras. ¿Con qué color iba asociada la palabra y? Ejemplo: mesa verde, sobrina rosa, coche blanco, barco azul, canción rojo. Variantes. Se puede ofrecer al paciente la lista de los colores para que únicamente tenga que recordar con qué palabra iban asociados. Los pares de palabras pueden presentarse como material escrito en lugar de oralmente. Se pueden dar estrategias al sujeto para mejorar la memorización, como por ejemplo: imagínate un coche de color blanco que va por la carretera. Pueden presentarse dos listas por separado para que sea él quien decida cómo las asocia y luego las recuerde. Las listas de palabras no tienen por qué ser de objetos y de colores, pueden ser de cualquier otra cosa, nombres propios, nombres de frutas, profesiones y... Tarea 14. Completar palabras de un texto leído previamente. Material. Textos de diferente dificultad en función de la longitud, complejidad de su contenido y temática. En la segunda parte de la tarea algunas palabras del mismo texto han sido borradas. Instrucciones. Se presenta el texto completo al paciente y se le dice: quiero que trates de leer este texto con mucha atención porque después yo borraré algunas de las palabras que aparecen y tú deberás completar el texto con esas palabras. Ejemplo. Parte primero. Quiero habitar en el amor, no buscarlo, no peregrinarlo, no comprarlo, lo cuye, ro con llave que me permita entrar, no quiero inventármelo, ni crearlo, quiero vivir en él como en mi casa, que me arrope, que me cuide, que me dé cobijo, no quiero ir al mercado de ofertas y demandas, ni buscar en la basura ni en las estrellas, no cuye, ro perseguirlo con anzuelos baratos ni caros, no quiero perseguirlo, ni siquiera cuye, ro encontrarlo, lo que quiero es habitarlo, como habito mi cuerpo, mi alma, mi corazón. J. L. Blázquez Alicente. Parte segundo. Quiero habitar en él, no buscarlo, no peregrinarlo, no, lo quiero con que me permita entrar, no quiero, ni crearlo, cuye, ro en él como en mí. Que me arrope, que me cuide, que me dé. No quiero ir al mercado de demandas, ni en la basura ni en las, no quiero perseguirlo con baratos ni caros, no quiero perseguirlo, ni siquiera quiero. Lo que quiero es, como habito mi alma, mi J. L. Blázquez Alicente. Solución. Amor, comprarlo, llave, inventármelo, vivir, casa, cobijo, ofertas, buscar, estrellas, anzuelos, encontrarlo, habitarlo, cuerpo, corazón. Variantes. El material estimular no tiene por qué ser un texto de este tipo, pueden ser canciones populares, refranes poco conocidos, etc. La dificultad de la tarea varía en función de la longitud del texto y de la cantidad de palabras omitidas en la segunda parte. Tarea 15. Aprendizaje de palabras con relación semántica y categorización de las mismas. Material. Listado de palabras pertenecientes a diferentes grupos semánticos. Instrucciones. Se le dan al paciente las siguientes instrucciones. A continuación voy a decirte una serie de palabras y tú debes intentar recordar la mayor cantidad posible de ellas. Si no las recuerdas todas la primera vez no te preocupes porque volveré a repetírtelas tantas veces necesites. Se lee la lista completa y se le dice: ahora dime todas aquellas palabras que recuerdes. ¿Preparado? Cuando quieras. El profesional registra la respuesta en una tabla similar a la que aparece en el ejemplo. Si el sujeto no ha sido capaz de retener toda la lista de palabras se le vuelve a leer y se repite el mismo procedimiento. El listado de palabras se repite tantas veces como sea necesario hasta que el paciente se lo aprenda completo o bien se haya repetido un máximo de 6 ensayos. Una vez aquí, solicitamos al paciente que intente recordar la mayor cantidad posible de palabras en función de varios grupos semánticos. Ahora vas a intentar recordar la mayor cantidad posible de palabras que pudiéramos incluir en el grupo profesiones. ¿Preparado? Cuando quieras. Las respuestas se registran en una tabla similar a la ofrecida en el ejemplo. Se repite el mismo procedimiento con el resto de categorías. Transcurrido un tiempo variable entre 20 y 30 minutos volvemos a solicitar al paciente que nos repita la mayor cantidad posible de palabras. ¿Recuerdas las palabras que te has aprendido antes? Quiero que intentes recordar la mayor cantidad posible de ellas. ¿Preparado? Cuando quieras. Las palabras se registran en una tabla similar a la ofrecida en el ejemplo. En esta fase podemos observar si la estrategia de aprendizaje de categorización ha sido interiorizada y aplicada posteriormente para obtener mayor rendimiento en el recuerdo. Ejemplo. Psicólogo fresa barclo, pera médico coche, geógrafo moto piña, manzana profesor camión, bicicleta melón albañil. Recuerdo a corto plazo. Intento 1, intento 2, intento 3, intento 4, intento 5, intento 6 medios transpo. Frutas profesiones. Recuerdo a largo plazo. Variantes. La dificultad de la tarea varía en función del número de palabras que incluya el listado, la concreción o abstracción de las palabras, etc. En aquellos casos donde no existe una iniciativa espontánea de uso de estrategias de aprendizaje, se puede ofrecer la instrucción de la agrupación por categorías en el primer momento del proceso de codificación. Tarea 16. Recordar lista de palabras tras escribir su antónimo. Material. Listado de palabras de extensión y abstracción variable.
Instrucciones. Se le da al paciente una lista de palabras junto con las siguientes instrucciones. En esta hoja tienes una lista de palabras. Tu tarea consiste en escribir al lado de cada una de ellas su antónimo, es decir, una palabra que signifique lo contrario. No se le advierte de que posteriormente se le preguntará el listado presenta, no, porque se trata de una prueba de memoria implícita. Cuando termina de escribir los antónimos se le retira la lista y se le pregunta, ¿recuerdas las palabras que aparecían en el listado? ¿Podrías decírmelas? Ejemplo. Gordo, guapo, alto, calor. Respuesta correcta. El sujeto deberá escribir al lado de cada palabra. Flaco, feo, bajo, frío. Variantes. Puede advertírsele al paciente que posteriormente se le preguntará la lista de palabras, memoria explícita. Se le puede solicitar al paciente que recuerde los antónimos que escribió, más de las palabras del listado. Se le puede pedir al sujeto que escriba un sinónimo en lugar de un antónimo. Tarea 17. Asociación de fechas y hechos históricos relevantes. Material. Lámina en la cual aparecen diferentes hechos ocurridos a lo largo de la historia y las fechas en los que tuvieron lugar. Instrucciones. Se dan al paciente las fechas y los hechos históricos y se le dice, aquí tienes diferentes hechos históricos y diferentes fechas. Tu tarea consiste en emparejar las fechas y los acontecimientos. Si no recuerdas el año en el que ocurrieron, deberás intentar deducir de forma lógica las fechas en función de la comparación con el resto de episodios preparado. Ejemplo. Listado de años. 1936, 1975, 1978, 1981, 2003. Listado de hechos. Inicio de la Guerra Civil Española. Atentado en el tren de Madrid el 11E. Aprobación de la Constitución Española. Intento de golpe de Estado por Tejero. Muere Francisco Franco. Respuestas correctas. Inicio de la Guerra Civil Española, 1936. Atentado en el tren de Madrid el 11M, 2003. Aprobación de la Constitución Española, 1978. Intento de golpe de Estado por Tejero, 1981. Muere Francisco Franco, 1975. Tarea 18. Recuerdo acumulativo de información producida por el sujeto. Material. Ninguno. Instrucciones. Las instrucciones son las siguientes. Ahora voy a darte una consigna, y tú deberás decirme todas las palabras que se te ocurran con ella. Debes decirme la primera que se te ocurra. Luego debes decirme de nuevo esta y otra más. Luego la primera, la segunda y otra más y así sucesivamente. Te voy a poner yo un ejemplo. Tienes que decir todas las frutas que se te ocurran. Tú deberías decirme, pera. Pera y manzana. Pera, manzana y plátano, y así ir añadiendo cada vez una más. Ejemplos. Consigna. Películas en blanco y negro. Respuestas. Casablanca. Casablanca, el tercer hombre. Casablanca, el tercer hombre, con faldas y a lo loco, etc. Variantes. La tarea la pueden realizar 2 o más personas, de manera que cada uno diga las respuestas de los anteriores participantes, en orden, y añada al final una respuesta nueva. Esto permite hacerlo en grupo con varios pacientes o entre el paciente y el terapeuta. El propio paciente puede ser quien elija la consigna, lo que asegura que elija un tema de interés para él. Tarea 19. Construir una historia a partir de unas palabras dadas y recuerdo posterior. Material. Tarjetas con palabras o dibujos. Instrucciones. Se le dan al paciente 3 tarjetas con 3 palabras escritas, o 3 dibujos, y a partir de ellas debe construir una pequeña historia que deberá repetir después. Se le dice, voy a enseñarte 3 palabras, 3 dibujos, y tú debes inventarte una pequeña historia que contenga las 3. Además, debes intentar recordarla, porque luego me la tendrás que contar de nuevo. Se le muestran las 3 palabras, o dibujos, y se le dejan visibles hasta que construye la historia. Después se le retiran las tarjetas y se le solicita que repita la historia que se inventó. Ejemplo. Figura 13. Ejemplo de dibujos a partir de los cuales se ha de crear una historia. Variantes. Además de demandar al paciente que recuerde la historia, se le puede pedir que recuerde cuáles eran las 3 palabras que se le dijeron. Para dificultar la tarea, el número de palabras debe ir en aumento. Las palabras pueden proporcionarse oralmente, de modo que deba memorizarlas para construir la frase. El sujeto puede escribir la historia en lugar de contarla verbalmente, lo que facilitará el recuerdo posterior. 7 de abril de 2002. Estimulación de la memoria a largo plazo visual. Tarea 20. Recuerdo espacial de objetos. Material. Lámina con diferente número de dibujos. Instrucciones. Se presenta al paciente la lámina con dibujos y se le dice, en esta lámina aparecen unos dibujos, en diferentes lugares de la lámina. Debes tratar de retener dónde está cada una de ellas porque luego te pediré que lo recuerdes. ¿Preparado? Una vez administrada la parte de recuerdo, se retira la lámina con los dibujos y se sustituye por una lámina con una cuadrícula en la que el sujeto debe colocar los dibujos. Ejemplo. Figura 14. Lámina con dibujos y plantilla para el recuerdo espacial de los mismos. Variantes. La dificultad varía en función del número de dibujos, la familiaridad de los mismos, el tiempo que se deje la lámina para memorizarla, etc. Tarea 21. Recuerdo de cortometrajes. Material. Cortometraje y reproductor. Instrucciones. Se proyecta el cortometraje, dándole previamente al paciente las siguientes instrucciones. Voy a ponerte un cortometraje de cine para que lo veas. Quiero que prestes mucha atención e intentes recordar todo lo que puedas, porque luego deberás hacerme un resumen. Tras la proyección del corto se le pide al sujeto que haga un resumen de él verbalmente o escrito. Variantes. En lugar de cortometrajes pueden ser anuncios, que son más breves, lo cual facilita la tarea. También puede realizarse la tarea con películas, de mayor extensión y que implican una mayor capacidad de memoria. En lugar de un resumen del corto se pueden hacer preguntas concretas acerca del mismo. Las preguntas pueden ser de respuesta abierta, con varias alternativas de respuesta, de verdadero/falso y tarea 22. Asociación de rostros y datos personales. Material. Lámina con rostros no familiares con información asociada a cada uno de ellos. Aparece el nombre y el lugar de nacimiento de cada uno. Instrucciones. Parte primero. Se presenta la lámina con los rostros y nombres. Como ves en esta lámina aparecen las caras de varias personas, debajo de cada una de ellas aparece su nombre. Debes intentar recordar el nombre de cada uno de estos personajes. Para ello dispones de 5 minutos. ¿Preparado?
Una vez transcurrido el tiempo, se retiran las etiquetas donde se indican los nombres y se le dice al paciente: ahora quiero que intentes recordar el nombre de cada una de las personas. ¿Preparado? Parte segundo. Se repite el mismo procedimiento que en la fase I pero utilizando las etiquetas del lugar de nacimiento. Ejemplo. Figura 15. Ejemplo de plantilla para el recuerdo inmediato de nombres y lugares de nacimiento. Variantes. En la fase de recuperación de información puede utilizarse la ayuda de las etiquetas y que el paciente las coloque en el lugar que corresponda. Con esto podemos comprobar si el recuerdo mejora a través del reconocimiento o si por el contrario, no es suficiente para acceder al recuerdo. Tarea 23. Reconocimiento de rostros. Material. Lámina en la que aparecen los rostros del ejercicio anterior junto con otros que no se han mostrado. Instrucciones. Se le dan las siguientes instrucciones. En la siguiente lámina podrás ver las caras de varias personas, y quiero que me digas cuáles de ellas has visto antes y cuáles no. ¿Preparado? Ejemplo. Figura 16. Tarea de reconocimiento de caras. Variantes. La dificultad del ejercicio puede graduarse en función del número de distractores en la prueba de reconocimiento. Las características de los distractores pueden variar, de tal forma que guarden mayor o menor similitud con los rostros a identificar. Los rostros a identificar pueden variar en alguna característica, peinado, ropa, expresión gestual etc. y, en la prueba de reconocimiento, de tal forma que aumente la dificultad en la identificación.